Sociólogos clásicos y modernos. El ser humano, al encontrarse inmerso en los constantes cambios sociales, le ha surgido la necesidad de poder comprender y entender a profundidad cómo funciona la sociedad como tal, además de las personas, grupos, sistemas de organización y estructuras que la conforman. Es de esta manera que nace la sociología. En este sentido, Giddens manifiesta que el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades, es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. O como bien lo expresa Bourdieu, que la sociología en su plenitud una ciencia, pero sí una ciencia difícil. Al contrario de las ciencias consideradas puras, ella es por excelencia la ciencia que se sospecha de no serlo. Hay para ello una buena razón: produce miedo, porque levanta el velo de cosas ocultas, incluso reprimidas. Citado en Hanskins. Esta corriente, al cobrar vital trascendencia, varios doctrinarios a lo largo del tiempo han dado a conocer su punto de vista al respecto. Es así que en este apartado se analizarán los postulados de los sociólogos clásicos y modernos, puesto que han dejado un gran legado para el mundo de la sociología jurídica. Sociólogos clásicos. Ferrer expresa que los autores que acuñaron las bases de la sociología son Karl Marx. Marx siguió las ideas de Hegel, en la que la dialéctica se desarrolla en función de dos fuerzas antagónicas que chocan y dan como resultado una combinación de ambas. Marx asumió la teoría materialista, donde señala que el cambio social siempre será producto de cambios en la forma de producción, particularmente en la tecnología de la producción. Afirmó que la tecnología es la que tiene un impacto fundamental en el cambio del mundo y no de la buena voluntad de sus hombres. Sostuvo que la sociedad es un estado de tensión, donde el conflicto es el motor de la historia y gracias a ello las sociedades evolucionan. Aludió que la sociedad se compone de dos clases sociales, burguesía y proletariado, que se encuentran en constantes conflictos con el límite de la opresión que ejerce la burguesía sobre el proletariado. Expresó que todas las ideas que legitiman los sistemas de explotación construyen la ideología que impide ver la realidad y por eso define la ideología como una falsa conciencia de realidad. Consideró que las personas no ven la realidad porque su ideología se lo impide. Sostuvo que el capitalismo llegará a su fin cuando los trabajadores deroguen aquel sistema por la opresión que viven y como resultado nazca un nuevo sistema llamado comunismo. Propuso estudiar la sociedad con el fin de denunciar sus injusticias, promover el cambio social y así obtener una sociedad más justa. Quiso acelerar los cambios sociales para llegar al comunismo, pero no tuvo éxito. Se criticó el pensamiento de Marx por carecer de fundamento científico. Emilio Durkheim expresó que la sociedad es un estado de cooperación. Sostuvo que la sociedad se conforma por personas que comparten los mismos ideales y valores. Planteó que entre personas se crea una independencia en la que se establecen lazos de unión social. Elaboró un método científico para estudiar a la sociedad como un ser vivo. Definió que la sociología debe concentrarse en el estudio de las sociedades y cómo influyen las normas y los valores sociales, cómo influyen en los individuos. Sostuvo que la conducta humana está sujeta a leyes sociales y la tarea del sociólogo es descubrir esas leyes. Para estudiar la conducta humana propuso que todo lo que hace, siente o piense es resultado de lo que se aprende en la sociedad. Todo lo aprendido se convierte en una segunda naturaleza, por lo que cumplimos normas y mandatos de manera inconsciente.
Estableció que el sociólogo debe estudiar los hechos sociales como objeto fundamental de análisis. Max Weber. Weber fue un idealista que consideraba que el mundo cambiaba según ideales que surgen en cada época. Rechazaba explicaciones basadas en mitos o fe, fundamentando el conocimiento en la ciencia y la razón. Afirmó que la razón elimina el favoritismo que tenían algunas personas por poseer títulos de nobleza. Impulsó la idea de que todas las personas son iguales ante la ley. Promovió la idea de que las personas deben de progresar según su inteligencia. Propuso que las personas se sometan al dominio de otros por tradición, carisma de líder o respeto a la ley. Estudió la sociedad en dos niveles, macrosocial y microsocial. Consideraba que una tarea esencial de la sociología es comprender el sentido de las acciones humanas. Propuso que las acciones u omisiones humanas se clasifican en acciones racionales para obtener fines, acciones racionales para obtener valores y acciones tradicionales y acciones emotivas. Dedujo que existen conductas que son llevadas a cabo sin ninguna voluntad de la persona o sin sentido. Hablemos de los sociólogos modernos. Ferrer manifiesta que los sociólogos modernos han continuado con el legado de los sociólogos clásicos, pero en otros casos han desarrollado sus teorías desde otras perspectivas, entre las que se destacan estas. Antonio Gramsci mejoró la teoría marxista en cuanto a la funcionalidad de la sociedad. Consideró que existe la posibilidad de cambiar al mundo a través del ámbito cultural desde una crítica al sistema. Concibió la idea de que el hombre es el resultado de la creación histórica, es la expresión ante la voluntad humana y la estructura económica de la sociedad. Planteó que la gente explotada no alza su voz contra el sistema porque desde pequeños les enseñaron a respetar lo que no es de ellos. Definió la hegemonía como aquel conjunto de valores e ideas que imponen una visión de cómo debe ser el mundo, mientras que contra la hegemonía es el conjunto de valores e ideas que son contrarios al sentido común de la época. Señaló que el ser humano es crítico por ende, es capaz de tomar conciencia de la opresión cultural y atacar contra la contrahegemonía. Propuso la guerra de posiciones como acción política, donde se organiza debates con el fin de deslegitimar las posiciones de la hegemonía dominante. Michel Foucault analizó la relación entre el poder y conocimiento y cómo estos elementos se emplean para ejercer control social por medio de las instituciones sociales. Tuvo interés tanto en la dominación social como en lo cultural. Sostuvo que el poder no es solo una represión, sino mucho más. Es una situación de dominación donde el dominado acepta su lugar. Señaló que las normas sociales se consolidan por medio de los discursos que circulan en la sociedad y que en caso de que una persona no se apegue a estas normas obtiene una sanción social y por ende le obliga a comportarse. Definió el poder pastoral como aquel comportamiento que las personas tienen sin necesidad de ser forzadas. Manifestó que el poder protege lo que considera verdad en un tiempo y lugar determinado. Expuso que la verdad, el saber y el poder se concatenan entre sí, porque su esencia es retroalimentarse entre ellos. Concluyó que el poder se liga a las clases dominantes porque la verdad de esa época conviene a los que dominan. Describió que la sociedad actual es disciplinada, ya que las personas acatan las normas que se les imponen en las instituciones desde su crecimiento y madurez. Por consiguiente, esta sociedad se la denomina de control, ya que todos se controlan mutuamente, creando así individuos domesticados. Pierre Bourdieu indagó las formas de dominación de ciertos grupos sociales sobre otros a través de la
violencia simbólica. Explicó la conducta humana en función de su pertenencia social. Señaló que aparte de condiciones materiales y económicas y hechos sociales, los factores culturales y simbolismos influyen en las personas. Definió el capital como aquella acumulación de dinero que conlleva a la obtención de poder. Además, advirtió que aunque existan personas con dinero, no pueden hacer cosas que las que no tienen dinero hacen. Clasificó los diferentes tipos de capital en capital cultural, capital social y capital económico. Señaló que la vida social es un juego donde cada gente interactúa y compite con otros para mejorar sus condiciones de existencia según el campo donde se desarrolle. Manifestó que dentro de cada campo existe una lucha interna creando relaciones de dominación. Indicó que las formas de pensar, sentir y actuar se derivan de la posición social de la familia que le tocó nacer. Conceptualizó el hábitus como aquel espacio donde converge la sociedad y el individuo. Es la razón de compartir ciertas prácticas, lengua, vestimenta en una clase social. Conceptualizó la violencia simbólica como los que dominan en una sociedad. Mantiene su dominación por medio de una violencia a través de medios culturales como canciones, educación, etc. Determinó que el uso del lenguaje es el territorio privilegiado de la lucha política. Zygmunt Bauman analizó la sociedad contemporánea, centrando sus estudios en la sociedad de consumo y las vidas en las ciudades. Conceptualizó la modernidad líquida como aquello que no dura mucho tiempo, porque todo cambia deprisa y la contrasta con la sociedad occidental que se caracteriza por ser sólida. Señaló que una máxima de la modernidad líquida es que todo lo que limite al dese debe de ser desnezosado y destruido. Reflexiones breves sobre el trabajo. Se puede concluir que la sociología es una corriente que se caracteriza esencialmente por estudiar a la sociedad y a sus diversos componentes, lo que permite comprender con exactitud cómo ésta se adapta a sus constantes cambios. El reconocimiento de los sociólogos clásicos Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber explican que la sociedad se la concibe desde varias perspectivas, como que el cambio social surge de los conflictos sociales y de la tecnología productiva, y es mejor adoptar un modelo comunista como sistema social, hasta la cooperación normativa y la concepción idealista de que la sociedad cambia de acuerdo a los nuevos ideales de la época. Los sociólogos modernos, Antonio Gramsci, Michel Foucault, Pierre Bourdieu y Zygmunt Bauman, ampliaron la perspectiva clásica incorporando conceptos como el poder, la cultura, el capital y la modernidad líquida, lo que enriquece la comprensión del conducta humano en el contexto contemporáneo. El aporte de cada uno de estos sociólogos permitió entender el papel que desempeña la sociedad y cómo la conducta del ser humano se desenvuelve, el contexto el que se encuentre. Por consiguiente, esto facilita abordar de mejor manera los retos sociales y la construcción de sociedades más justas. Gracias.